Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos como cada miércoles que nos bendigas, abriendo nuestros ojos para poder ver las maravillas de tu ley, dándonos entendimiento acerca de ella y también que podamos salir de aquí edificados y bendecidos. Trae con bien a aquellos que vienen en camino, por favor, cuídales en el tráfico y en la lluvia y también llévanos con bien a nuestros hogares de vuelta, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Capítulo 2, ¿de qué habla así a grandes rasgos? Habla acerca de formas en las que el pueblo de Israel estaba deshonrando a Dios y Dios les invita a cambiar de actitud. Entonces creo que podemos también a través de este ejemplo, equivocaciones que a lo mejor cometió el pueblo en aquella época, aprender de eso para poder honrar a Dios de una manera, de una buena manera, ¿no? Al Señor. Entonces, lo titulamos Honra o Deshonra, porque de eso habla el capítulo. Entonces, leamos el capítulo 2, verso número 1, dice así: Ahora pues, oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento: si no oyereis y no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones, y aún las he maldecido porque no habéis decidido de corazón. He aquí, yo os dañaré la sementera y os echaré al rostro el estiércol de vuestros animales sacrificados, y seréis arrojados juntamente con él. Y sabréis que yo os envié este mandamiento para que fuese mi pacto con Leví, ha dicho Jehová de los ejércitos. Bueno, aquí lo que vemos primeramente es un auditorio al cual se está dirigiendo el Señor y es a los sacerdotes. Estamos en el mismo auditorio del capítulo número 1, verso número 6. También ahí le está hablando a los sacerdotes del templo. Recuerda que los sacerdotes no estaban haciendo las cosas muy bien, que digamos, ¿verdad? Entonces, por eso se enfoca principalmente en ellos, ¿verdad? En esto podemos tener una aplicación para nosotros que estamos compartiendo la palabra o estamos sirviendo en alguna iglesia local, por supuesto, somos los primerititos que debemos de ponernos esto para nosotros. Pero recuerda que también en Pedro, en primera de Pedro 2:9 dice en general para toda la iglesia que somos real sacerdocio. Entonces yo también entiendo que esto, aunque definitivamente nos lo tenemos que apropiar, nosotros, es para todos nosotros, la iglesia. ¿Okay? Bueno, y dice aquí, oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento. ¿Qué estaban haciendo los sacerdotes? Ellos no estaban oyendo la palabra de Dios. Ellos no estaban decidiendo de corazón honrar el nombre de Dios. Es decir, no estaban dándole gloria, dice ahí, a Dios. Y esto me habla de una actitud que no era nueva, ¿verdad? Ellos desde antes del cautiverio babilónico no estaban queriendo escuchar a Dios y por eso fueron llevados en cautiverio. Entonces ellos, a pesar de que ya regresaron y tienen el templo y la ciudad de Jerusalén está reconstruida, continúan con esta misma actitud, ¿no? Entonces, por eso es que les dice, ustedes no están queriendo ir y tampoco están decidiendo de corazón honrar mi nombre. Están deshonrando el nombre de Dios. No están obedeciéndolo, no están exaltándolo, no están viviendo de forma que el nombre de Dios sea exaltado, honrado. ¿Eh? Entonces, esto que lo que yo veo aquí es un llamado de Dios a su pueblo, Israel, ¿no? A cambiar su actitud en su corazón para honrarlo de verdad, ¿no? Por eso le dice ahí, si no deciden de corazón. Y esto me habla de que probablemente hacían cosas externas, ajá, en el templo, pero no era de corazón. Realmente tenían muchas otras motivaciones internas, lo hacían solamente de manera externa y no de corazón. Entonces Dios los llama. Entonces creo que este capítulo nos va a llamar a todos nosotros también como iglesia el día de hoy, meditar si yo he decidido de corazón, tanto oír la palabra como también decidir de corazón vivir de forma que el nombre del Señor sea honrado en mi vida, con mis palabras, con mis actitudes, motivaciones, etcétera. ¿Sí? Y es una decisión. Por eso dice, si no decidís de corazón, ¿verdad? Es una decisión. Esto no es meramente emocionalismo, ¿verdad?
porque se trata de emocionalismo, cualquier cosa que nos apachurre, no, pues ya nos derribó toda nuestra vida, ¿verdad? Pero se trata de una decisión, muy a pesar de si tengo la emoción o no, o tengo ganas o no, sino es una determinación en mi corazón. Decido hacer esto. Hay un himno, ¿no? Que cantamos luego a veces que, ¿te acuerdas cómo va, no? He decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás. ¿Te acuerdas de esa canción? ¿Ah? Es bastante conocida aquí en Sevilla, bastante semillosa. Pero habla de eso, una decisión. El discipulado, el ser discípulo, el caminar con Cristo, es una decisión y es de corazón. Bueno, entonces, dicho esto, en el verso número del 1 al 4, lo que vemos es como Dios le advierte a este pueblo y les dice, si no lo hacen, va a haber consecuencias. Uh-huh. Y no es que Dios pues ensañe, ¿verdad? Sino más bien son sus propias consecuencias, ¿no? Y lo que dice ahí a su pueblo Israel, le dice Dios, voy a enviarles maldición. Está fuerte, ¿verdad? Y tú sabes, cuando la Biblia habla de maldición, no es como un conjuro místico o algo así, ¿no? De repente lo pensamos de esa forma, pero no. Sino maldecir, ¿no? Significa que no va a otorgar el favor que él tiene pues planeado en su corazón hacia su pueblo. No puede, porque ellos no quieren. Ajá, entonces no habla tanto de algo místico, sino más bien de que no van a recibir el favor del Señor. No es que Dios no lo quiera hacer, es que ellos no quieren hacerlo, ellos no quieren recibirlo. Y dice aquí, maldeciré vuestras bendiciones y aún las he maldecido porque no habéis decidido de corazón. O sea, me llama la atención esto porque pareciera que el Señor ya sabe lo que van a decidir después. Ya dice, ya sé que no lo van a hacer. Y así sucedió, ¿no? Porque en los 400 años de silencio, ¿verdad? En el periodo intertestamentario, realmente no vemos como tal un arrepentimiento de la nación, ¿no? Y cuando llega Jesús, pues Jesús llega a reprender a su pueblo, ¿no? A los líderes, ¿no? A los sacerdotes y todo. Entonces vemos que no realmente hubo un arrepentimiento y es como si Dios ya lo supiera, por eso él dice, ya lo he hecho. O sea, no les voy a otorgar mi favor. Ajá. Pero creo que simplemente para meditar en esto, creo que tenemos que entender que no es que Dios no quiera hacerlo, sino es que más bien uno es el que decide rechazar ese favor. Porque la verdad es que el favor de Dios está delante de nosotros. O sea, cualquiera que se arrepiente y viene al Señor, inmediatamente puede gozar de ese favor. Más bien es uno el que le da la espalda a Dios, ¿no? Entonces, debemos de pensarlo y verlo así, porque así es Dios. Él es el más, Él es el primero que nos busca. Él es el más interesado en nuestro arrepentimiento, el más interesado en amarnos y derramar sus bendiciones. Pero nosotros somos muy obstinados, ¿ok? Y eso hay que conocer a Dios, ¿verdad? Él es así, es un Dios lleno de amor. Él nos ha dado muchas formas de explicarnos esto, pero para recordar una, en la parábola del hijo pródigo, ¿verdad? ¿Quién es el que va corriendo? Él estaba esperando a su hijo desde que se fue y cuando ve que viene, desde que venía, él fue, o sea, él estaba ahí esperando y fue corriendo a encontrarse con su hijo. Estamos hablando de que Dios es así, ¿no? Es un Dios que nos quiere favorecer, pero mucho depende de nuestra actitud. Entonces eso es importante entenderlo. Y bueno, la imagen es bastante cruda, ¿no? Ahí habla de todo esto de les voy a echar al rostro el estiércol de sus sacrificios. O sea, lo que le está diciendo al pueblo es que le sacrificaban animales a Dios en el templo, pero dice, son detestables. O sea, son tan detestables que, o sea, esto mismo se los voy a echar en la cara. O sea, no me agrada eso, ¿no? No es que esté diciendo literalmente esto el Señor, sino más bien está diciendo esto, sacrificios, pues como no son de corazón, no son sinceros, no son aceptos ante mí. Entonces yo también me pongo a pensar en aquellas cosas que luego nos sacrificamos por Dios, pero si no estamos teniendo una actitud de darle honor a su nombre de corazón, cualquier cosa que hagamos realmente externa, pues no es muy acepta, que digamos. ¿Ya? Bueno, aquí en el verso número 4, ¿no? Dice nada más, habla de un pacto que es, sabréis que yo os envié este mandamiento para que fuese mi pacto con Leví.
ha dicho Jehová de los ejércitos. Entonces, hace mención de que él va a, de alguna manera, desecharlos, ¿no? No en el sentido de absolutamente como nación, sino más bien no recibir sus ofrendas y no recibir sus sacrificios hasta que ellos cambien de actitud, ¿verdad? Pero dice esto respecto del pacto con Leví, dice, lo tengo que hacer así para que de esta forma entonces continúe mi pacto que hice con Leví. Entonces tenemos que preguntarnos de qué habla, de qué pacto con Leví, qué es lo que pactó con Leví o qué es lo que trató con Leví. En el verso número 5 dice, mi pacto con él fue de vida y de paz, las cuales cosas yo le di para que me temiera, y tuvo temor de mí, y delante de mi nombre estuvo humillado. La ley de verdad estuvo en su boca, e iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo, y a muchos hizo apartar de la iniquidad, porque los labios de los sacerdotes han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Lo que está mencionando es el pacto que hizo con Leví. ¿Quién es Leví? Leví es por supuesto uno de los hijos de Jacob, ¿verdad? Pero a través de este hijo vino una de las tribus. Recuerda que Jacob tuvo 12 hijos, ¿verdad? Entonces de ahí vinieron las famosas tribus de Israel, ¿verdad? Pero una de ellas era los levitas, de donde por supuesto es Aarón el sacerdote, ¿no? Y él escogió a esta familia para que ellos estuvieran encargados del sacerdocio. Y él hizo un pacto con toda esta familia sacerdotal, los levitas. Precisamente vimos Levítico el año, creo que el antepasado ya, y estuvimos viendo cómo él escogió a todos ellos para el servicio en el tabernáculo, ¿te acuerdas? Pero el pacto que hizo con ellos fue el siguiente, él les iba a dar vida y paz. Él se las dio, o sea, es algo que Dios se las obsequió de pura gracia. ¿Ja? Y les dio muchísimos privilegios para servirle ahí en el tabernáculo, estar en su presencia y demás cosas. Y por el contrario, ellos lo único que tenían que hacer es temer a Dios, es decir, honrar a Dios. Lo único que tenían que hacer era obedecerlo, vivir de forma que el nombre de Dios fuera exaltado. Es decir, que cuando vieran a los levitas, entonces dijeran, wow, así ha de ser el Señor, ¿no? Los levitas fungían como unos representantes de Dios. Eso era la imagen que tenían ellos que dar ante el pueblo. De modo que cuando los vieran dijeran, wow, así es el Señor. Pero ellos, al no vivir de una manera digna, obediente, deshonraban al Señor porque no daban la imagen que tenían que representar de Dios. Entonces, por eso, la parte que les correspondía a ellos del pacto era simplemente vivir de manera que el Señor fuera bien representado, ¿no? Vivir de manera honrosa para el Señor, honrar al Señor. Y dice que sí, en un principio sí sucedió, porque dice, y tuvo temor de mí, delante de mi nombre estuvo humillado. O sea, Leví, la familia de Leví, sí le sirvió muchos años. Lo hicieron, o sea, cuando recién vemos esta imagen del Levítico de Moisés y cómo levanta el tabernáculo, vemos que todos estaban, pero como decimos, bien pilas, bien aplicados con sus labores, todo en orden, ofreciendo sacrificios, orando, y todo lo que tenían que hacer en el tabernáculo era una cosa muy maravillosa, ¿no? Entonces dice Dios, sí, lo hicieron y se mantuvieron humillados, ¿no? Y dice, de hecho, la ley de verdad estuvo en su boca. O sea, es decir, a los levitas les dio la grandísima tarea de poder enseñar la palabra de Dios. Y dice, estuvo en su boca. Y dice, e iniquidad no fue hallada en sus labios. En el verso número 7 dice, los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría. Es lo que hacía. El sacerdote tenía el conocimiento de Dios y debía enseñar la palabra, y es lo que en un tiempo hizo el sacerdocio. Y por su parte el pueblo, ¿no? Ya no los levitas, sino el pueblo de Israel, tenía que ver en el sacerdocio precisamente
un medio a través del cual Dios les iba a enseñar la palabra de Dios, conocer a Dios y demás. Y en un principio todo esto funcionó muy bien. ¿Okay? Ese es el pacto que Dios hizo con Leví y al principio todos estaban funcionando bastante bien. Pero ¿qué sucedió? Verso número 8. Mas vosotros os habéis, ¿qué dice ahí? Apartado del camino. Cuando habla de vosotros, habla de los sacerdotes, levitas. ¿Ok? Dice, pero ustedes se apartaron del camino. ¿Qué quiere decir esto? Que dejaron de obedecer a Dios. Dejaron de honrar a Dios. Dejaron de vivir una vida que honrar a Dios. Dejaron de hacerlo. Y dice, habéis hecho tropezar a muchos en la ley. ¿Qué significa esto? Que su mal ejemplo hizo tropezar a las personas. También en otra traducción lo traduce como las instrucciones que ahora daban ya no era conforme a la palabra, sino más bien eran otro tipo de instrucciones que hicieron que muchos cayeran en pecado. Y lo que me da a entender es que entonces ya no estaban enseñando la palabra, estaban enseñando quizás sus propias opiniones, ¿no? O cualquier otra cosa. Quizá tradiciones, no lo sabemos. Pero de que estaban haciendo esto de dar instrucciones que llevaban a la gente al pecado, eso es lo que hacían. También dice aquí en el verso 8, habéis corrompido el pacto de Leví. Habéis corrompido el pacto de Leví. O sea, lo que vimos ahorita. Ya no estaban temiendo a Dios, ya no estaban reverenciando a Dios, ya no estaban honrando a Dios. Y dice aquí, dice Jehová de los ejércitos. Por tanto, yo también os he hecho viles y bajos ante todo el pueblo. Es decir, el pueblo ya no los respetaba, ¿verdad? Los veían con menosprecio, ¿no? Es como cosa vil, como de arriba para abajo, ¿verdad? Con menosprecio, como cosa baja. Y está muy interesante porque no es algo erróneo del pueblo, aunque sí, ¿no? Por un lado, el menosprecio, por supuesto que está mal, y ver a alguien inferior, por supuesto que habla de orgullo, pero eso es algo que se ganaron los sacerdotes en aquella época. Ellos mismos se ganaron una mala reputación, porque no estaban haciendo las cosas bien. Y dice, así como vosotros no habéis guardado mis caminos, y en la ley hacéis acepción de personas. O sea, no obedecían, pero también aparte hacían favoritismos entre el pueblo, ¿no? No trataban con justicia a todos por igual, dice una traducción. Bueno, entonces, ¿qué vemos acá, familia? No, lo que vemos aquí es que eso es lo que sucedía con esos sacerdotes levitas, ¿no? Pero te decía, ¿cómo lo podemos aplicar para nosotros ese texto, no? Porque es un texto que habla primordialmente para los sacerdotes levitas. Pero de aquí podemos tomar algunos principios para nosotros también como iglesia el día de hoy. Te decía que Pedro decía que somos real sacerdocio, nación santa, ¿te acuerdas? Linaje escogido, pueblo adquirido por Dios, ¿te acuerdas? Y decía ahí, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces yo lo que entiendo es que la iglesia no somos Israel, pero sí somos pueblo de Dios y somos real sacerdocio. Jesús nos convirtió en sacerdotes, y no cualquier sacerdocio, real sacerdocio, sacerdotes del mismísimo Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿verdad? Y también genuino sacerdocio. Entonces, al ser sacerdotes, ¿qué significa sacerdocio? ¿No? Porque a lo mejor tú piensas en la palabra sacerdote y te pones a pensar en la imagen tradicional de un sacerdote, pero no habla de eso. Un sacerdote era un intermediario o un intercesor entre Dios y los hombres, ¿verdad? Pero la iglesia, ¿no? La iglesia intercedemos por las personas, ¿no? Y también la iglesia somos de alguna manera representantes de Dios ante las personas que nos ven alrededor. En ese sentido, somos un sacerdocio. Y tenemos una gran responsabilidad también nosotros. En primer lugar, como iglesia, la responsabilidad de representar de una manera digna a Dios. Ajá. Así como cuando veían a los sacerdotes de Levítico y decían, wow, así ha de ser el Señor, ¿verdad? Nuestras mismas vidas como iglesia debieran representar a Dios, ¿no?
con nuestra forma de hablar, con nuestra forma de caminar. Me refiero no caminar físicamente, sino eh, nuestra forma de vivir, nuestras actitudes, ¿no? Etcétera. La forma en la que vivimos. Debieran vernos y decir, ¿así era Jesús? ¿No? Así deberían decir las personas, ¿verdad? Y somos responsables de eso. Tenemos una responsabilidad como iglesia. Entonces yo me tengo que preguntar, híjole, Señor, en primer lugar, ¿te estoy representando de manera que otros puedan verme y decir, así era Jesús? ¿Cómo te estoy representando? ¿Qué pensarían de mí cuando me ven? ¿O cuando me escuchan? ¿O cuando ven mis actitudes o mi forma de vivir? ¿Qué pensarían de mí? ¿Ah? A veces hacemos cosas, tristemente, ¿verdad?, que no honran a Dios. Nuestra manera de vivir o nuestra manera de hablar, nuestras actitudes no reflejan quién era Dios a veces. Entonces creo que tenemos que pensar qué cosas a lo mejor habría en mi vida que no representan a Dios, que no representan fielmente la imagen de nuestro Dios, ¿no? Y una de las cosas aquí que vemos es precisamente debemos de vivir en temor, ¿no? Y temor significa reverencia. Ajá. Y cuando hablamos del principio de temor de Dios, tiene que ver con respeto, tiene que ver con obediencia. No es un temor enfermizo al juicio divino, sino es más bien una reverencia de un hijo a un padre que lo ama, pero por lo mismo que lo ama, que no quiere desobedecer. Habla de un respeto, es como, piensa en tu papá, ¿no? Terrenal, o alguien que sea como un papá para ti, o alguien así, ¿no? Paternal o maternal. Piensa, ¿no? Tú quieres obedecerle, pero porque sabes que es alguien que te ama y que te cuida y que te sustenta y que todo el tiempo te ayuda, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, pienso en mi papá y pienso, pues sí, desobedecer a mi papá es lo más incongruente porque pues es mi papá, ¿no? Yo sé que si hago las cosas mal con él, a lo mejor pues él no me va a quitar o sea, no voy a dejar ser su hijo, pues, pero no le agradaría. Ajá. Entonces, habla de ese tipo de temor de Dios. Es una actitud de Dios, hacia Dios, de no faltarle el respeto a mi papá que me ama, a mi papá querido. Entonces, piensa en eso, ¿no? ¿Cómo? En primer lugar, a lo mejor tenemos un concepto equivocado del temor de Dios porque pensamos que cada vez que fallamos nos vamos a ir al infierno o algo así. ¿Verdad? No es eso. Si hemos creído en Cristo realmente por fe, ¿verdad? Si nos hemos arrepentido y tenemos fe en Cristo, por pura gracia tenemos perdón de pecados y vida eterna, ¿verdad? Entonces creo que si estamos batallando con ese tipo de cosas debemos de conocer al Señor. No es eso, ¿no? Somos sus hijos y Él es nuestro Padre por gracia. Juan 1:12 dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre les ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios, ¿verdad? Somos sus hijos, no tenemos que temer del juicio. Sin embargo, sí nos llama a tener un respeto y un amor y una reverencia profundas a nuestro Padre que nos ama, ¿no? Eso todavía lo hace todavía mejor, porque yo pienso, mi Dios no me va a correr de casa, no voy a dejar de ser su hijo, pero por lo mismo, ¿verdad? ¿Por qué ofender a mi papá, que me ama? Ahora, lo que estamos viendo el domingo, ¿no? ¿Cómo poder ofender a mi papá que me ama incluso hasta el punto de entregar a su mismo hijo en la cruz, a ser desamparado por mí, ¿no? A cargar la ira de su ira justa, que me tocaba a mí, cargarla en su hijo. Y pienso, sí es cierto, Señor, no tiene sentido, no tiene caso, es incongruente, ¿verdad? Si he entendido que soy tu hijo y que has hecho todo eso por mí, no tiene sentido. Perdóname, Señor, ¿no? Nos lleva a aprender una vida de reverencia, profunda reverencia y temor, un temor santo y correcto hacia Dios. ¿Ah? Entonces, creo que debemos que meditar, ¿no? Como iglesia, ¿cómo estoy concibiendo a Dios? O sea, ¿cómo estoy viendo a Dios? ¿Estoy viendo como alguien que me está imponiendo cosas duramente y de una manera incorrecta? ¿O estoy viéndolo realmente como lo que es un padre que me ama? ¿No? Y que yo no estoy entendiendo. Porque muchas veces pienso, ¿por qué tengo que obedecerle? ¿Y por qué así? ¿Por qué esto? ¿Y por qué?
y no me estoy dando cuenta, pues es que, ¿cómo que por qué? Pues porque es mi papá, ¿verdad? Quizá a lo mejor debo de cambiar mi manera de pensar en ese sentido. Yo cuando pienso que él es mi papá, eso realmente me derrite el corazón. Como que pienso, no tengo ningún motivo para hacer lo contrario. Me amas, Dios. ¿Ah? Yo espero que eso también te conduzca a ti a eso, a una reverencia a nuestro papá. Por otro lado también, dice que el pueblo de Israel estuvo humillado, los levitas estuvieron humillados, ¿no? Durante un tiempo. Y me pongo a pensar, a veces así sucede, que durante un tiempo andamos humillados con el Señor, ¿verdad? Obedeciéndole, honrándole, representándole correctamente, pero de repente ya no. ¿Ah? Y a veces esto es un llamado también para nosotros para volver a honrar a Dios, volver a vivir vidas que le honren, que lo exalten. Como vemos aquí, decidir de corazón honrar su nombre, por la forma en la que vivo y en la que hablo y en la que pienso y en la que me conduzco. ¿Ah? ¿Qué cosas deberíamos cambiar para honrarlo con nuestras vidas? También veo esto. En el verso 6 dice que la verdad estuvo en su boca. ¡Qué loco! La verdad estuvo en su boca, dice aquí. Me recuerda mucho al Salmo número 1. ¿Te acuerdas? ¿No? Meditarás en la palabra de día y de noche, ¿no? Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Me pongo a pensar en que eso es lo que Dios quiere, ¿no? Una manera en la que no lo honramos es cuando ya abandonamos la palabra, cuando ya no la meditamos, cuando ya no estamos en la palabra, ahí habitando todo el tiempo, cuando hacemos de la palabra nuestro deleite, nuestra delicia, el Salmo 1, cuando se aparta de nuestra boca este libro de la ley, ¿verdad? Todo el tiempo. Entonces creo que está padre entender eso. Si yo quiero honrar a Dios, ¿qué tengo que hacer? Tener la palabra de Dios otra vez, venir a la palabra, tenerla en mi boca, ¿no? Ese ejercicio por supuesto, leerla, meditarla, memorizarla y estar todo el tiempo, José 1:8, ¿no? Meditándola constantemente, ¿verdad? Hemos dejado de hacer esto, hemos dejado de amar la palabra, ¿verdad? Y también dice aquí que cuando la ley de verdad estuvo en su boca, hablaba de los sacerdotes que enseñaban. Entonces también está bien interesante porque yo sé, a lo mejor no eres un pastor o algo así, o a lo mejor no estás en un ministerio de enseñanza, pero Colosenses 3:16 dice, ¿no? La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría. Entonces lo que nos dice es que aunque no somos pastores, a lo mejor no estamos ocupando una función así, si estamos llamados a ejercer esta función, a lo mejor informal, dentro de la iglesia, unos con otros, o sea, somos una familia y entre nosotros estamos llamados a recordarnos la palabra de Dios unos a otros todo el tiempo, ¿no? Enseñarnos, animarnos, exhortarnos, corregirnos entre nosotros porque somos una familia y a lo mejor hemos dejado de hacerlo también. Pero creo que una manera en la que el Señor nos llama a meditar en esto es que si queremos honrar al Señor, hey, ¿no? Tenemos que hacer la palabra nuestro deleite otra vez y compartirla entre nosotros otra vez, ¿no? Bueno, también dice aquí, iniquidad no fue hallada en sus labios, paz y justicia anduvo conmigo y a muchos hizo apartar de la iniquidad. Entonces, qué importante es eso también, ¿no? Si ves un hermano así que anda volando bajo, ¿verdad? Por amor tenemos que venir con esa persona y decirle, ¿no? Por amor, porque eso es lo que honra a Dios. Eso es lo que hacían los sacerdotes, los invitaban a reconsiderar su camino. Y es bien importante, ¿no? Si queremos que Dios sea honrado entre nosotros, pues eso, que no podemos ver al hermano ahí yendo que está mal, que va para alejarse del Señor o un camino de perdición y quedarnos con los brazos cruzados y no decirles nada, ¿no? Por amor tenemos que acercarnos y ayudarlos, ¿no? Decirles, apartarlos de la iniquidad, dice aquí. Me gusta esto, ¿no?
Entonces, qué importante es ayudar a otros a ver su pecado, porque ese es el problema. El pecado es lo que nos aparta de Cristo. ¿Ah? Y ese es nuestro llamado, hacerles entender que el pecado los va a alejar del Señor. Bueno, y también dice que ellos estaban encargados de guardar la sabiduría, o sea, de conocer a Dios y de enseñar. Entonces, pregúntate esto, ¿no? ¿Estoy conociendo cada vez más a Dios a través de su palabra? ¿O ya no estás en eso? Porque es algo que todo el tiempo tenemos que estar creciendo, ¿no? En conocer a Dios más y más y más y más. Yo soy mega fan de mis pastores que me decían, desde el principio nos han enseñado, no se trata, cristiano no se trata nada más de venir a escuchar, sino en verdad lo que queremos todos es ser estudiantes de la palabra, porque la palabra nos ayuda a conocer a Dios, ¿no? Y es algo que tenemos que hacer toda nuestra vida. No es nada más los que enseñan o nada más cuando me toca enseñar, sino es algo que yo personalmente tengo que adentrarme y buscarle y rascarle. ¿Ah? Entonces te invito a que veas esto como algo personal. Busca formas de crecer en el Señor. Hay muchas formas, hay discipulados, ¿no? También hay luego conferencias y cosas así, pero también hay literatura cristiana muy buena, ¿verdad? Y son cosas que nos ayudan, ¿no? Ahí en Semilla de Mostaza tenemos una bendición muy grande, tenemos todo un canal así repleto de enseñanzas de libros, o sea, y hay recursos también ahí en la página de semillamexico.com, ¿verdad? O sea, hay formas de hacerlo, ¿no? Yo a veces me clavo con Daniel, me encanta Daniel, ¿a quién no le gusta la apologética, verdad? Y ¿a quién no le gusta también la escatología? ¿No? Es el tema del fin de los tiempos. Entonces, de repente, seguido, ya voy ahí, hago mis anotaciones, empiezo a hacer mis cuadras, ¿verdad? Que no se te cabe ese anhelo, ¿no? Estudia, apunta, o sea, tú puedes leer, llegar a tus conclusiones, hacer tus cuadros, tus líneas, tus líneas de tiempo, o sea, ¿cómo te explico? ¿Ah? Bueno, también dice que el pueblo también veía en los sacerdotes un medio para ser enseñados en la palabra de Dios. Entonces, nada más, simplemente también, por un lado, estamos llamados a estudiar la palabra por nuestra cuenta, pero también Dios ha puesto a maestros y a pastores en las iglesias locales para también ser enseñados, ¿verdad? Entonces, también igual perseveremos en congregarnos, ¿no? En buscar la palabra juntos, ¿no? En las reuniones. Bueno, también veo algo aquí. Entonces, simplemente debo de cuidar mi ejemplo, mi forma de vivir, ¿verdad? Delante del Señor. Es algo que me llama acá, para volver a la honra del nombre de mi Señor. Ok. Sigamos en el verso número 10 y dice así. ¿No tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? Recuerda quién le está hablando, ¿verdad? Le está hablando a los sacerdotes, pero luego en el verso número 7 también empezó a mencionar acerca del pueblo. Entonces, de repente aquí, por el verso número 11, vamos a ver que se va a empezar a dirigir más al pueblo, a todo Judá y a todo Israel. Entonces, fíjate lo que pregunta. ¿No tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué pues nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres? Entonces, aquí empieza a tocar el tema de la desunión. Ajá, y de la deslealtad como pueblo. En el verso número 11 dice, prevaricó Judá y en Israel y en Jerusalén se ha cometido abominación porque Judá ha profanado el santuario de Jehová que él amó. Si te das cuenta, empieza ya a hablar de todo el pueblo de Judá. Recuerda que para este entonces ya no existe el pueblo de Israel, el reino del norte, Israel, porque ya se lo llevaron cautivo los asirios. Los asirios, exactamente. ¿Ah? Los asirios. Y quedó solamente el pueblo del sur, que eran los de Judá. Quedaron los del sur, ¿no? Entonces se está enfocando en Judá, pero hace una mención de Israel, hablando de toda su nación, ¿no? Es una forma de como decir, bueno, aunque haya israelitas por ahí exiliados, todo Judá, o sea, todo Israel, perdón, todo el pueblo.
Está hablando, hemos cometido abominación, dice aquí Malaquías, todos, o sea, todos la regamos, lo que dice Malaquías. Y dice, porque Judá ha profanado el santuario de Jehová. Es decir, ha contaminado el templo de Dios, ¿no? Entonces, si te das cuenta, esto de la deslealtad de la que habla el verso número 10, habla de la nación en general, ¿no? Y por supuesto, esto habla de una manera muy clara la división del reino. Eran un solo pueblo y entonces ellos empezaron a pelearse entre ellos y empezaron por eso se formó el reino del norte Israel y el reino del sur Judá, porque se pelearon y no se quisieron perdonar, ¿verdad? Entonces dice aquí que se empezaron a portar deslealmente el uno contra el otro y esto profanó el pacto de sus padres, ¿no? Y fue como una abominación. Incluso aquí dicen en el verso número 11 que Judá profanó el santuario de Jehová. En otras traducciones dice que en el mismo templo ellos contaminaron el templo, ¿no? En el mismo templo ahí contaminaron todo el sacerdocio. Bueno, y aquí va a tocar un tema muy interesante también, familia, porque empieza a hablar de la deslealtad. Ya no eran leales como pueblo, ¿no? Pero vamos a ver un poquito más a fondo a qué se está refiriendo con esto de la deslealtad. ¿Ah? Dice aquí en el verso 11, y se casó con hija de Dios extraño. O sea, una forma en la que ellos fueron desleales entre ellos mismos como nación fue que empezaron a casarse con extranjeras, con mujeres que no eran del pueblo de Israel, que no eran del pueblo de Judá, sino que eran de otras naciones o de otros pueblos ajenos al pueblo de Dios. Lo que le conocemos como yugo desigual. Ajá. Entonces, esa es la forma en la que contaminaron el templo. Estamos hablando de sacerdotes. Está grueso, ¿no? Porque los mismos sacerdotes son los que se contaminaron tomando mujeres de otras naciones. Entonces, por un lado, pienso que ellos también pusieron muy mal ejemplo. Por eso estamos hablando en el verso número 8 que con su mal ejemplo hicieron tropezar a otros. ¿Ve? Entonces, tremendo, ¿verdad? Y dice aquí en el verso número 12, Jehová cortará de las tiendas de Jacob al hombre que hiciere esto. O sea, está hablando de este yugo desigual, ¿no? Al que vela y al que responde y al que ofrece ofrenda a Jehová de los ejércitos. Lo que está diciendo es que Dios no está muy de acuerdo, ¿verdad? Que digamos, acerca de esta actitud de adorar en el templo, de estar sirviendo en el templo de Dios, de estar adorando a Dios y al mismo tiempo andar cometiendo pecado con las mujeres extranjeras. O sea, por un lado, adoran a Dios, pero por otro lado, le son infieles a Dios, porque están adorando, están metiéndose con mujeres que adoran dioses ajenos. ¿Te das cuenta? Entonces, está muy contradictorio este asunto, porque por un lado te decía, adoran, y por otro lado, son infieles. Eso es una contradicción completamente. La idea es que si aman a Dios de manera fiel, no van a asociarse con ningún otro ídolo, ni con nada que los aleje, pero están haciendo las dos cosas al mismo tiempo. Entonces yo sé que este tema habla solamente, aquí muy específicamente, de estas mujeres que eran extranjeras, ¿no? Pero creo que sí, en cierta medida, ¿no? Una manera en la que podríamos llegar a deshonrar al Señor es cuando nos metemos en un yugo desigual. Creo que es algo que se puede ver como en el texto. Ajá. Quizá no es la aplicación más general, pero sí creo que no quiero dejarla pasar así nada más. Cuando andamos en yugo desigual con una chica que no es del pueblo de Dios, que no piensa como nosotros, que no ama a Dios, porque no tiene el Espíritu de Dios, porque adora a otros ídolos y demás, no podemos pensar, ¿no?, que estamos siendo leales a Dios. Es una contradicción, más bien, ¿no? Pensar que podemos adorar a Dios y que podemos andar también con esa chica al mismo tiempo. ¿Sí te das cuenta del asunto? ¿Okay? Entonces, nada más lo comento, ya lo hemos hablado en ocasiones anteriores, ten cuidado, ¿no? El corazón es bien engañoso, te hace pensar, no está tan mal, ya está viniendo a la iglesia,
¿verdad? Y nos hace pensar que está bien, pero no, familia, no está bien, es deslealtad, ¿verdad? Al Señor. Y no solamente somos desleales al Señor, somos desleales a nuestros hermanos. Porque una manera de ser leales a nuestros hermanos es ser fieles a Dios y ser ejemplos delante de la congregación de Dios. Y cuando yo no soy fiel a Dios y no soy un ejemplo delante de todos mis hermanos, estoy siéndoles desleal. No estoy caminando con ellos, ¿no? Y eso no está padre, familia. Estamos comportándonos como los mismos sacerdotes de este capítulo, ¿no? Yo creo que más bien debería pensar, no, son mis hermanos, no puedo hacerles eso. ¿Me explico? Los voy a dañar, los voy a lastimar, los voy a conducir por otro lado. Eso no es ser leal a mi hermano en la iglesia. Debo de pensar bíblicamente, esto los va a alejar. Esto no es ser leal a mi hermano. Debo de enderezar mi camino y ser un ejemplo y ser fiel a Dios, y entonces podré ser leal a mi hermano. ¿Eh? Pero ahora, hablando no solamente del yugo desigual y las chicas, a propósito, también las chicas, tengan cuidado con los chicos con los filisteos, pues, ¿no son del pueblo de Dios? ¿Los filisteos o los filisfeos? Pero no es por ahí, ¿no? No es por ahí. Pero no solamente tiene que ver con una persona, o sea, uno no solamente puede ser infiel y desleal a Dios y a la iglesia al andar en una relación así, sino en general, cuando yo no soy fiel a Dios en mi vida, en general, con cualquier clase de pecado, tampoco voy a ser fiel y leal con mis hermanos. En general, cualquier pecado, el que se te ocurra. Si yo soy un hombre mentiroso, por ejemplo, ¿a poco crees que eso no sería serle desleal a tus seres queridos? A tu misma familia o a tu esposa. Ocultarle cosas o decirle mentiras. ¿No crees que eso es deslealtad? ¿No? Está mal, ¿no? Y es claro, el pecado siempre produce eso, ¿no? Fallarle a los que tengo alrededor y a mi iglesia, ¿verdad? O cualquier clase de pecado, ya sea mentira, queja, murmuración, ya sea fornicación, adulterio, robo, todas nuestras cosas que ya nos conocemos, nuestro catálogo extendido, ¿verdad? Pero vean, tenemos que ver así. No puedo pensar que soy leal, a Dios y a mi familia preciosa, ¿no? Si yo estoy en pecado, si yo estoy con algo que está mal, eso no es ser leal. Tarde o temprano los voy a empezar a conducir por el mismo camino. Entonces tengo que entender eso, ¿no? Y delante de Dios, pues tampoco, porque Él ve el corazón, ¿verdad? Entonces no nos engañemos, ¿no? Si hay algo que está mal, eso es deslealtad a mi familia. Debo de pensar al contrario. Dios me ha llamado precisamente a ser sacerdote, ser ejemplo, guiarlos, ayudarlos, bendecir, servirles. Y para eso requiere que yo sea totalmente fiel a Dios, para que entonces pueda ser fiel a mi familia también. ¿Okay? También aquí habla del verso 11 que en el mismo templo lo hacían. Y yo me pongo a pensar, ups, muchas veces somos desleales a Dios. Exactamente, ¿no? Para con la misma iglesia, ¿verdad? Entre nosotros mismos a veces somos desleales, ¿verdad? Entonces creo que tenemos que pensar, ¿de qué manera estoy siendo desleal con mi hermano al andar en pecado, ¿no? O al hacer algo que está pecaminoso, ¿no? A lo mejor no es una práctica de pecado, pero a lo mejor estamos haciendo algo mal, ¿no? Y tengo que pensar, ¿de qué manera estoy siendo desleal? Ahora, ¿cómo puedo ser leal a mi hermano? Pues deja tu pecado, simplemente, ¿no? Dejar el pecado y empezar otra vez a buscar la fidelidad a mi Dios. Pero no puedo pensar que siendo infiel y adorando estoy bien. Para Dios, dice aquí en el verso número 11, es abominación. O sea, es detestable. ¿Recuerdas en el verso número 3? ¿Qué dice Dios? Les voy a echar el estiércol en la cara.
Qué imagen tan cruda, ¿verdad? El estiércol de sus sacrificios. Uf, o sea, sí está serio el asunto. Cuando no andamos bien en el camino del Señor, entonces, pues, no es algo grato, ¿no? Al Señor. Bueno, también aquí dice en el verso 13, ya empezó la lluviecita, ¿no? Dice, y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor, así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Lo que está diciendo en otras versiones es, después de que ustedes, dice, son infieles, dice el pueblo de Israel, que no quieren, son desleales con Dios y son desleales entre ustedes, luego se ponen todavía a llorar y a clamar en el templo. Qué loco, ¿no? ¿No te suena? Estamos siendo bien desobedientes y rebeldes y todavía venimos con, ay, Señor, ¿por qué me está pasando esto? Ayúdame otra vez, ¿verdad? Nos parecemos mucho. Y fíjate lo que dice el verso 14. Y luego preguntan, ¿por qué? ¿No? Why? ¿No? ¿Por qué me está pasando esto, Dios? ¿No? Y dice Dios aquí, porque Jehová ha atestiguado entre ti la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. ¡Qué locura! ¿Qué está diciendo? Dice, lo que da a entender es que este pueblo está diciendo, pero ¿por qué me pasan todas estas cosas? Y vienen al templo ahí a llorar y todo, y le preguntan a Dios, ¿por qué me sucede todo esto? Y le dice Dios a estos sacerdotes y en general al pueblo de Judá, pues porque le han sido infieles a sus esposas. Qué locura, ¿verdad? Y claro, es una forma en la que se manifiesta la deslealtad, ¿estamos de acuerdo? ¿No? Chécate que está muy relacionado siempre esto. Cuando soy infiel a Dios, siempre se va a manifestar en ser infiel de alguna otra forma de manera horizontal. Siempre. Entonces aquí lo que está como enfocándose es en estas personas del pueblo de Judá que dejaron de ser fieles a Dios y empezaron a divorciarse de sus propias esposas para casarse con mujeres paganas, ¿no? Y de esta manera estaban siendo infieles a sus esposas. Entonces les reprocha esto, le dice, ustedes han sido infieles conmigo y también han sido infieles con ellas, ¿no? Y dice aquí, la mujer de tu juventud, ¿no? Ha sido desleal, tu compañera y la mujer de tu pacto. Es como si le dijera, acuérdate que tú prometiste cuando te casaste que ibas a ser fiel a tu esposa, ¿no? Y ya no, ¿no? Y dice en el verso número 15, ¿no hizo él uno habiendo en él abundancia de espíritu? Es decir, nos recuerda el Génesis cuando le decía al pueblo, por tanto ya no serán más dos, sino serán una sola carne. Y Jesús dice, lo que Dios unió, no lo separe el hombre, ¿verdad? Y dice, ¿por qué uno? Porque buscaba una descendencia para su Dios. Lo que dice una traducción es, de esta unión quiere hijos que vivan para Dios, ¿no? Y entonces la instrucción es al final la siguiente, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud, porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él, ¿qué dice? Aborrece, ¿qué cosa aborrece? El divorcio, el repudio, y al que cubre de iniquidad. Esta frase, al que cubre iniquidad, significa al que es violento. Y dice, al que cubre iniquidad su vestido. Dijo Jehová de los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Entonces, hablando muy de esta situación, de estas personas que se divorciaban para casarse con mujeres paganas, ¿verdad? Al final Dios le dice, no, guárdate en tu espíritu y no seas desleal a tu esposa, básicamente. Y por eso es que en la época de Nehemías, ¿te acuerdas qué hizo Nehemías? Les dice, apártense de esas mujeres, o sea, ¿qué están haciendo ahí, verdad? Y dijo, o sea, pintó la raya, ¿quién quiere y quién no? Ya, se pasaron muchos con Nehemías, ¿no? Pero Nehemías hizo eso, apártense de ese pecado, ¿no? Bueno.
Pero una de las cosas que a mí me hizo pensar muchas cosas, precisamente, fue este asunto de que Dios aborrece el repudio. Qué loco, ¿verdad? O sea, eso de que aborrece significa que no le agrada mucho que digamos, ¿verdad? La palabra aborrecer puede significar odiar, detestar, que le da náuseas, pero también puede significar que no le encanta. Ajá. Versión Josué Blaue. Pero puede significar ambas cosas. Aborrecer significa amar menos, pues, ¿no? O sea, no le encanta. Pero la pregunta que estaba yo pensando es, ¿por qué no te encanta Dios? ¿Por qué tú aborreces el repudio? La carta del divorcio, ¿por qué no te gusta Dios? Piensa por qué. Uh-huh. Estamos hablando del tema de que somos sacerdotes. Y el divorcio no representa para nada a Dios. ¿Por qué? Porque ¿cómo es Dios? Él es fiel. ¿Te acuerdas de 2 de Timoteo, capítulo número 2, verso 13? Dice, si fuéramos infieles, Él permanece, ¿qué? Fiel. Es decir, lo habla de la iglesia, ¿no? En el Nuevo Testamento dice que la iglesia es la esposa de Cristo, Efesios 5, ¿te acuerdas? Y dice de la iglesia, si la iglesia fuera infiel, Jesús permanece fiel. O sea que Jesús no dejaría a su iglesia por nada, pero para nada. ¿Por qué? Porque el carácter de Jesús, el carácter de nuestro precioso Dios, es un Dios fiel. Es un Dios que no va a dejarte, es un Dios que te ama y que no va a cambiar de opinión. Es un Dios que lo ha entregado todo y no está dispuesto a renunciar, aunque uno falle. Entonces la idea del divorcio va completamente en contra de lo que es Dios. Totalmente en contra de lo que es Dios. De lo que es Jesús. Él nunca nos dejaría. Él no lo va a hacer. Entonces yo por eso pensaba, claro que tiene sentido lo que dice aquí, ¿no? Él aborrece el repudio porque no le representa. Entonces yo pienso, ok, para empezar, estás batallando con la idea del divorcio. Entrégasela al Señor. Yo creo que si queremos ser buenos sacerdotes del Señor, necesitamos entender esto. La manera en que yo le voy a representar es amando a los míos, amando a mi esposa, amando a mi esposo, a mis hijos, a mi iglesia y a todas las personas, a pesar de que ellos no respondan, a pesar de que ellos no amen, de que no sean fieles, de que no obedezcan, de lo que sea, porque esa es la forma en que representamos a nuestro Señor. ¿Se entiende? Entonces, qué importante. Y no solamente a los casados, ¿verdad? En general, a nuestros hermanos, aunque no respondan, es en general, ser leales, porque eso es lo que refleja a nuestro Dios. Es decir, a mi hermano, yo nunca te voy a dejar. A lo mejor me falló lo que quieras, pero yo nunca te voy a dejar. Y también piensa al otro lado, cuando tú fallas, no te encantaría que te dejaran tus hermanos y que te dieran la espalda y que nunca te hablaran. ¿Ah? Pues la idea yo creo que es eso, representar a nuestro Dios, familia. Eso, todo esto tiene que ver con cuando tomamos esta actitud, estamos honrando a Dios porque representamos a Dios. Por este capítulo se titula ¿honras o deshonras? Pero cuando yo no estoy dispuesto a esto, ¿verdad? Entonces estoy mal representando y estoy deshonrando a Dios. ¿Te das cuenta? No estoy representándolo, sino estoy deshonrando a mi Dios. Esta actitud de me falló, yo entonces no tengo por qué hacer nada por él. Esta es una actitud que no honra a nuestro Señor. Qué fuerte, ¿verdad? Piensa en tus hijos, piensa en tu esposa o en tu esposo, en tus amigos, en tus hermanos de la iglesia. Luego decimos, es que la iglesia me falló. Pues por eso. Ahí tenemos que estar con ellos y ser fieles con ellos y servirles y amarles, porque eso es lo que representa a nuestro Dios. No nos desunamos, familia querida. Somos una sola familia, uno solo, como dice aquí en el verso número 15.
Él nos hizo un cuerpo, un pueblo, no dos. Somos un pueblo, el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Debemos aprender a estar unidos porque eso es lo que Él hizo en nosotros. ¿Eh? Ahora también es importante, no vamos a tocar como tal el tema del divorcio, pero lo puedes checar en Mateo 5, en Mateo 19, en Marcos 10, en Corintios 7. Pero por eso Jesús dice, le preguntan a Jesús, ¿es lícito divorciarse? Y te dice Jesús, al principio, cuando Dios creó el matrimonio, dijo lo que ya no son dos, sino son una sola carne. Finish. ¿Ok? Concede Jesús, dice, en caso de fornicación, es una concesión, pero nunca es la voluntad de Dios, el divorcio. O sea, por el hecho de que me engañó. Es difícil y duro pensar en algo así, por supuesto. Y si lo has pasado, ¿cómo te explico? ¿No? Pero pensemos en que Jesús, nosotros le hemos fallado tantas veces y le hemos sido infiel tantas veces a Jesús. Y Él nunca nos ha abandonado. Entonces todo depende, ¿no? ¿Queremos honrar al Señor? ¿No queremos honrar al Señor? ¿Queremos representarle como debe ser? ¿Ya? Ok. Entonces, dice, la instrucción es para todos. Guardaos en tu espíritu y no seáis desleales. Guárdate en tu espíritu, en tu corazón, delante del Señor. ¿Oramos? Señor, te damos gracias por este pasaje, Señor. En verdad es muy interesante porque nos llevas a ser fieles a ti, pero también tenemos hermanos, Señor. Tenemos una familia aquí entre nosotros. Queremos, primero, quizá que nada, pedirte perdón por aquellas veces en que hemos sido bien desleales contigo, Señor. Y no te representamos ni como familia, ni como matrimonio, ni como padres, ni como iglesia, ni como amigos, Señor. Perdónanos, Señor. Hay muchas cosas que no hacemos bien. Y aparte también, Señor, muchas veces no andamos de acuerdo a la palabra, no compartimos la palabra, no está en nuestros corazones, no lo decidimos en nuestro corazón, etcétera. Señor, hay muchas cosas que no tenemos que no te honran, Señor. Perdónanos por esas cosas, por favor. Y te pedimos que nos ayudes con tu Espíritu Santo y que nos animes a ser personas que te quieran representar bien, Señor. Anímanos a eso, Señor, y ayúdanos a ver tu gloria, que lo único que nos importa es que tú seas honrado y glorificado. Suplicamos eso, Señor, a caminar en ese camino de tu gloria, Señor. Y pues gracias, Señor, por este capítulo. Llévanos con cuidado y con bien a nuestras casas, Señor. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.